Hola amigos, bienvenidos a la actividad Supera los límites. 1. Expresa en lenguaje algebraico los siguientes enunciados. A. El cociente entre un número y su sucesor es aumentado en el triple del exceso de 30 sobre el número. Comencemos a traducir. El cociente es lo mismo que una división entre un número, es decir, entre alguna letra, por ejemplo la letra X, y su sucesor, es decir, entre X más 1. Toda esta expresión es el cociente. ¿Y qué es lo que le pasa? Es aumentado, es decir, se le va a sumar, ¿qué cosa? El triple, es decir, 3 por. ¿Y 3 por qué va a ser? El exceso de 30 sobre un número. Recordemos que la palabra exceso y sobre no es nada más que una resta. Pero una resta ¿entre qué cosas? Y aquí lo dice, entre 30 y el número. Es decir, antes de la resta va el 30 y después de la resta va el número que habíamos simbolizado por X. Pero en este caso, 3 está multiplicando 30, no al resultado de la resta. Por ende, tenemos que incluir paréntesis. Esto lo podemos escribir más sencillo de la siguiente manera. X partido de X más 1 más 3, y aquí simplemente el 3 lo pegamos con el paréntesis. Bien, veamos el siguiente. B. El producto entre la suma de dos pares consecutivos y la diferencia entre el cuadrado del par mayor menos el par menor. Vamos traduciendo. El producto hace mención a una multiplicación. ¿Qué vamos a multiplicar? Entre la suma, eso quiere decir que el primer factor no va a ser ni un número ni una letra, sino que el primer factor va a ser una suma. ¿Entre qué cosas? Entre dos pares consecutivos. Recordemos que un número par lo podemos simbolizar por medio de 2 por alguna letra. Por ejemplo, 2 por n. Pero ahora queremos un par consecutivo. Por ejemplo, si nuestro número par fuera el número 4, un par consecutivo puede ser el par que le sigue o el par anterior. El par que le sigue es 6 y el par anterior es 2. Podemos elegir cualquiera de esos dos. Entonces, si 2n representara a 4, ¿qué le hacemos para que nos dé el número 6? Muy bien, le vamos a sumar 2. O si quisiéramos elegir el anterior, podríamos restarle 2. Entonces, como 2n representa 4, el par siguiente, recordemos que entre medio hay un impar, que en este caso viene siendo el número 5, por eso de 4 a 6 hay 2 unidades. Entonces, si tenemos 2n que representa 4, para llegar al par siguiente, a 2n, tenemos que sumarle 2. Y si quisiéramos el par anterior, recordemos que entre 2 y el 4 está el impar 3, tendríamos que restar 2. Entonces, si 2n es un par, 2n más 2 es el par que le sigue, y 2n menos 2 es el par anterior. Entonces acá nos dicen que tenemos que sumar dos pares consecutivos. Podríamos elegir estos dos primeros o los dos siguientes, da lo mismo. En este caso vamos a elegir 2n y el siguiente. Entonces, en la expresión que estamos construyendo iría 2n. Y después de la suma iría 2n más 2. Y lo escribimos en paréntesis para indicar que todo esto es el par que le sigue. Pero lo que está en azul es el primer factor, es lo que va a multiplicar a lo que viene. Entonces también debemos agruparlo en paréntesis. De esta forma, el primer factor va a ser una suma entre un par y el par que le viene. ¿Y cuál es el otro factor? Aquí dice y la diferencia, es decir, va a haber una resta. ¿Entre qué cosas? Entre el cuadrado, esto significa elevar a 2, entonces algo se va a elevar a 2. ¿Y qué se va a elevar a 2? Entre el cuadrado del par mayor. ¿Y cuál es el par mayor? ¿2n o 2n más 2? Muy bien, 2n más 2, entonces eso es lo que debiera ir dentro de este paréntesis. Menos, aquí ya tenemos el menos, el par menor. Y el par menor era 2n. Pero toda esta expresión es el segundo factor, así que tenemos que escribirla también entre paréntesis. Si quisiéramos escribir esto un poco más reducido, lo que podríamos hacer es no escribir esta multiplicación. Y también, como hay paréntesis dentro de otros paréntesis, podríamos usar corchetes. De esta forma, el lenguaje algebraico nos quedaría de esta manera. Aquí tenemos el primer factor, el cual se va a multiplicar con el segundo factor. Y como ves, los corchetes representan los paréntesis grandes y adentro también hay paréntesis. Bien, sigamos. 2. Escribe en lenguaje cotidiano la siguiente expresión algebraica. X dividido de x más 1 menos y menos 1 todo elevado a 2 dividido por y. Ya sabemos que hay varias maneras de escribir una expresión algebraica en lenguaje cotidiano, por lo que acá escribiremos solo una de las tantas que se pueden hacer. La primera fracción la podemos traducir de la siguiente manera. El cociente entre cierto número y su sucesor estaría representando a esta primera fracción. Es disminuido en estaría representando a la resta.
Y la segunda fracción estaría representada como el cociente entre el cuadrado del antecesor de otro número, lo que está aquí arriba, y el segundo número. Toda esa frase representa a esta segunda fracción. Y esta es una de las tantas formas de representar a esta expresión algebraica. Bien, sigamos. 3. Completa las celdas vacías para que la traducción del lenguaje algebraico al lenguaje cotidiano esté correcta. A. Aquí nos dan una expresión en donde hay algunas celdas vacías y el enunciado dice: el producto entre un número y el cociente entre el antecesor del cuadrado de otro número y el sucesor del segundo número. Bien, comencemos. El producto entre un número. El producto hace mención a una multiplicación. Notemos que X está pegadito con el paréntesis. Entonces, a esa multiplicación hace referencia, a la que no está escrita. ¿El producto de qué? Entre un número, ahí está haciendo mención a esta X, y el cociente. Cociente simbolizaría a esta división. ¿Una división entre qué cosas? Entre el antecesor. Recordemos que antecesor está representado por un -1. Y como aquí tenemos una resta, faltaría el número 1. Del cuadrado. Recordemos que cuadrado es lo mismo que elevar a 2. Y eso es lo que está acá. ¿Pero el cuadrado de qué? De otro número. Como X ya representa a un cierto número, este otro número tiene que estar representado por otra letra. ¿Cuál? La que tú quieras, solamente que no puedes usar la letra X. Así que podríamos usar, por ejemplo, la letra Y. Y la letra Y simbolizaría el otro número. Bueno, entonces, y elevado a 2 menos 1, ¿con quién se está dividiendo? Y aquí dice, y el sucesor, recordemos que sucesor es lo mismo que sumar 1. De ahí es que esté este más, entonces faltaría el más 1. ¿Y el sucesor de quién es? Del segundo número. Como X era el primer número, Y debería ir abajo. Bien, sigamos. Como antes, tenemos que completar el lenguaje algebraico lo que dice el lenguaje cotidiano. La diferencia entre el cuadrado de cierto número y el producto entre el cuádruple del número y el exceso de 8 sobre el número. La diferencia hace mención a restas, y aquí tenemos dos posibles restas que sirven. Luego dice entre el cuadrado. Esto significa que antes del signo resta debiera haber algo elevado a 2. Eso quiere decir que esta resta no servía, sino que es la primera. Y de esta forma, la palabra el cuadrado de cierto número. Entonces, ese cierto número puede ser cualquier letra, pero atención, el enunciado ya trae una letra. Si seguimos leyendo el enunciado, notaremos que no hacen referencia a otro número, siempre hablan del mismo número. Esto nos dice que este cierto número también es la letra Y. Entonces ya tenemos lo que está antes de la resta. ¿Qué viene después de la resta? Y aquí dice, y el producto entre el cuádruple del número. Como le estamos llamando Y al número, cuádruple del número viene siendo 4Y. Entonces, el producto va a ser entre 4Y y el exceso. Recordemos que la palabra exceso y sobre hacen mención a una resta, y es la que está aquí. ¿Y qué cosas se van a restar? El exceso de 8 sobre el número. Es decir, 8 viene antes de la resta y el número viene después del signo resta. Bien, sigamos. C. Acá nuevamente tenemos que traducir del lenguaje cotidiano y completar el lenguaje algebraico. El exceso del antecesor de un número sobre el cociente entre el sucesor del cuadrado del número y la suma entre 20 más el número. Entonces, el exceso del antecesor de un número viene representado por la resta en azul y antecesor de un número en verde. Luego de la resta viene un cociente. El cociente entre, es decir, va a haber algo bajo el signo de división y sobre el signo de división. Primero hacen mención a lo que está arriba. Sucesor, es decir, a algo le vamos a sumar 1. El sucesor del cuadrado del número. Como nos estamos refiriendo al número por X, entonces el que está al cuadrado va a ser X. ¿Y qué es lo que está abajo del signo de división? Dice, y la suma, ¿entre qué cosas? Entre 20 más el número. Es decir, antes de la suma hay un 20 y luego está el número X. Y así hemos completado lo que nos decía el lenguaje cotidiano hacia el lenguaje algebraico. Sigamos. 4. Usando solo una palabra para referirse a ambas sumas de la siguiente expresión algebraica, exprésala en lenguaje cotidiano. Notemos que en el lenguaje algebraico nos encontramos con una resta y con dos sumas. ¿Descubriste cómo una palabra puede hacer mención a estas dos sumas? La resta la podemos traducir como la diferencia. En este caso nos estamos refiriendo a la resta entre los dos paréntesis. El hecho de que después de la suma hayan unos, lo podemos traducir como sucesor. Y como son dos números, basta ponerle plural a la palabra.
es decir, sucesores, o sea, la diferencia entre los sucesores de dos números distintos. Y así hemos usado una palabra para referirnos a ambas sumas. Bien amigos, si pudiste realizar las actividades, te felicito. Si entendiste las explicaciones y cómo se hacían los ejercicios, fantástico. Si no pudiste, no te preocupes. Recuerda que la clave del éxito es seguir trabajando. Que estés bien.